tanto, vamos a ver las 4 expresiones de la apostasía. Las 4 formas en que se presenta la apostasía. La primera, que es cualquier doctrina que se aparta de las Escrituras. Segundo, la adjuración de la fe. Tercero, aplicar interpretaciones erróneas de la Biblia. Y la cuarta, el testimonio que niega o se opone a la fe que profesa públicamente. Si yo digo que soy cristiano a la gente y me comporto como un mundano, soy un apóstata. Porque le estoy dando un falso mensaje del cristianismo a las personas. Le estoy diciendo que los cristianos somos iguales que ellos, el mundano. Es lo que yo estoy diciendo. No. Lo único que diferencia a la iglesia cristiana del mundo es que nosotros creemos en Cristo. Pero en la vida somos iguales. Si tú robas, yo robo. Y si dices disparate, yo también lo digo. Si tú tomas rollo, yo también. Y si fumas, yo fumo. Y si tienes vicios, y si anda con 3 mujeres, pues yo también ando. Y ese es el testimonio. Lo que dice con la palabra lo niega con el testimonio. Esas son las 4 expresiones. Son importantes. Y vamos a ver una por una en detalle. La primera. Mateo 7:15, ¿veis? Lo que dice, guardaos de los falsos profetas. Es escrito hablando, que vienen a nosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, ahí donde está. El falso profeta no va a venir con un letrero que dice yo soy un falso profeta. Va a venir como un verdadero profeta. Hasta mejor todavía por fuera que vestido que un verdadero profeta. A veces vestido de fama. Por eso la primera doctrina es la que aparta, la que se aparta. La falsa doctrina es la que se aparta, la apóstata, de las santas escrituras. Segunda de Corintios 11:3-4, y ahí está la clave. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿se recuerda? De eso hablamos. Mírenlo ahí. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la misma manera que la serpiente hizo con Eva, le va a hacer a ustedes. Y lo peor es que se van a extraviar de la sincera fidelidad a Cristo, porque van a dudar. ¿Por qué? Porque la serpiente lo que hizo fue poner en duda a Eva de que lo que le estaba diciendo Dios era verdad. Le puso la duda y quiso que viera con sus ojos naturales. Y lo que se ve con los ojos naturales, pues ya sabemos que no es la realidad. Que la realidad es lo que se ve con los ojos espirituales. Y los ojos espirituales no son nuestros ojos naturales. Son los ojos del alma. Los ojos que están en nuestro interior cubiertos por este armazón que se llama cuerpo. Que solamente podemos usarlo cuando el Espíritu Santo en nosotros abre las puertas del cuerpo. Para que entonces esos ojos puedan ver. Y quita el cuerpo del medio. El cuerpo está, pero lo quita. Para que los ojos del alma puedan ver. Esos son los ojos espirituales. Y esos sí ven la verdad. A eso sí no se le puede engañar. A los naturales todos le engañan. Por eso es un refrán que oro parece, plátano es. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos guíe hacia la verdad que es la verdad espiritual. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, anda. Porque van a venir, Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado
o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Fíjense las tres cosas importantes, de la apostasía. Número 1, predicar a otro Jesús que el que os hemos predicado. Por ahí he oído hablar de Jesús el revolucionario, de Jesús el profeta, de Jesús el hombre bueno. Y Jesús ni era profeta, ni era hombre bueno, ni era revolucionario. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Dios, que es mucho más que profeta, es mucho más que un hombre bueno. Gloria al Señor. La otra cosa es, si habréis recibido otro espíritu que el que habéis recibido. El Espíritu Santo es el único espíritu verdadero, es el único espíritu que procede de Dios. No hay otro espíritu que proceda de Dios. Los demás espíritus proceden ¿de dónde? De Satanás. Y por ahí en el mundo usted ve constantemente como hay multitudes de personas que tienen otros espíritus y lo dicen. El espíritu de Babalú, el espíritu de Santa Bárbara, el espíritu de no sé quién, el espíritu de no sé cuándo, y en ese espíritu trabajan y funcionan. Ningún espíritu, no, el único espíritu verdadero que es de Dios, todos los demás espíritus no son de Dios, es el Espíritu Santo. Si el espíritu que tiene no es el Espíritu Santo, entonces el espíritu que tiene no es de Dios. Y ese otro espíritu procede de Satanás. Porque Dios nada más que hizo un solo espíritu para el hombre, que es el Espíritu Santo, que es el mismo Dios en nosotros. Porque lo hizo para eso, para que pudiera habitar en nosotros. Y el que no tiene el Espíritu Santo, por tanto, aunque tenga el espíritu que tenga, no va a entrar en el reino de los cielos. No va a ser arrebatado. Se va a quedar aquí. U otro evangelio que el que se ha dado. ¿Cuál es el evangelio que dieron los apóstoles? ¿Cuál fue el que dio Cristo? El evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. Y por ahí están apareciendo unos cuantos evangelios más. Y de María y de Juana y del otro. Todo el mundo tiene evangelio. Todas las personas que la Biblia menciona tienen un evangelio. Y esos evangelios no proceden de Dios. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Y lo que dijo Cristo es el evangelio. Por eso es que los evangelios tienen que ser iguales a los evangelios que están en la Biblia. Porque son los que Cristo habló. El evangelio que se oponga a algo de lo que dice ahí, ese evangelio no viene de Dios. Y Cristo ya la palabra de Dios de los apóstoles está hablando de eso. U otro evangelio, los tres elementos que llevan a la apostasía. Negar a Jesús con otro Jesús, el otro espíritu y otro evangelio. Gloria al Señor. Apartarse de las Escrituras. Seguimos en la forma de expresión número 1. Segundo de Timoteo 3:4. ¿Qué dice? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es importante, porque el problema de los últimos tiempos es que el Señor, por su misericordia, y ahí está la misericordia en este tiempo, ha puesto en las corazones de la mayoría de las personas la necesidad de la palabra de Dios, de buscar de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Por eso las iglesias han crecido como nunca. Por eso hay tantas personas que dicen que creen y están en alguna organización, algo, pero ahí hay un peligro. El problema es que ahí hay un peligro. Dios lo hace para que las personas vayan y conozcan al verdadero Dios. Pero la mayoría de las personas
lo que hacen es oír a cualquiera que hable y que diga que hable en nombre de Dios. Yo he visto hasta videntes y todo eso hablan en nombre de Dios, porque Satanás sabe que eso es lo que está ocurriendo. Y entonces la vidente dice, di que tú hables en nombre de Cristo. Y habla de Cristo, y habla de Dios, y habla del Padre y del Espíritu, pero dile lo que tú tienes que decirle. Que tú eres la vidente, que tú eres la que tiene, la que dice el futuro, que tú eres la profeta, que va a suceder esto, que la persona va a ser de esta manera, que este pertenece a Acuario, que el otro pertenece a... Eso es lo que quiere, ¿eh? ¿Para qué? Para que la persona, como tiene comezón de oír, les escuche. Y cuando dice, no, pero si habla de Cristo, si está hablando de Dios, está utilizando a Cristo y a Dios para transmitir un mensaje satánico y diabólico. Eso es lo que hacen. Por eso la palabra hay que tenerla clara y conocer. Y la palabra habla claramente de que el que hace adivinación o practica o participa, es igual, pues no entrará al reino de los cielos. Ni los videntes, ni los adivinos, eso es negativo para la palabra de Dios. Nada más que hay que escuchar al único espíritu verdadero, que es el Espíritu Santo. No se puede escuchar otro espíritu. Cualquier otro espíritu está manejado por Satanás y tiene un solo objetivo. Y es que usted se aparte de la palabra de Dios y se convierte en ¿qué? En un apóstata. ¿Para qué? Para que no pueda entrar en el reino de los cielos. Porque ningún apóstata entrará en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Y como consecuencia de eso, que ahí donde está la clave, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Qué es lo que está pasando? Las personas que escuchan todas esas cosas de evidencia y todas esas cosas, terminan apartando su oído de la verdad y volviéndose ¿a qué? A la fábula y creyendo eso. Creyendo esas cosas y terminan confundidos. Y eso termina mal. Porque esas cosas a Dios no le agrada. Uno de los graves errores que cometió Saúl fue consultar a un adivino. Él no era vidente. Él no hizo ningún acto de evidencia. Él no hizo ninguna adivinación. Él no era un idólatra. Nada de eso hizo. Pero la consultó. Si tú no alimentas al vidente, si tú no lo consultas, él termina cerrando su negocio. Porque no funciona. Porque él no está ahí por gusto. Ningún vidente hace evidencia por amor al arte. Todo lo hace por lo mismo, por dinero. El que fabrica las imágenes y las estatuillas y todas esas cosas que no son de Dios, porque eso es diabólico. ¿Por qué la hace? Porque tiene fuerza, porque tiene poder. No, lo hace por dinero. Por dinero. Y entonces tú vas y le compras la obra de la mano de otro y lo utilizan para que te resguarde. Que resguarde tu casa, para que haga cualquier cosa. Eso es diabólico. El único que resguarda tu casa, tú no lo puedes tener en una estatua, que es Cristo. Ese es el que resguarda tu casa. Ese es el que evita que te entre el delincuente. Ese es el que evita que te vengan las enfermedades, el que evita todo. Si a ese tú no estás bien agarrado, pues tienes un problema. Puedes tener todas las estatuas que tengas. Y la mayoría de esas personas que están llenas de santos y de virgen y que tienen todas esas amuletillas y todas esas cosas, viven con problemas. Viven enfermos. La vida lo demuestra. Y el que los crea, el que fabrica todo eso, vive siempre en la miseria. Pero los ojos naturales no ven esas cosas. Por eso es importante tratar de desarrollar el ojo espiritual. Y el ojo espiritual se desarrolla a través de lo que se llama el discernimiento espiritual. Por eso es que el Señor dice que discierna, que escuche el espíritu, porque discierna y a lo aparte lo malo. Y esto no sirve, esto no me va a dar ningún resultado. La segunda forma de expresión, adjurar.
La adjuración de la fe. Como dice, ¿qué es lo que es adjurar? Abandonar una doctrina religiosa o alguna creencia de manera solemne y mediante juramento. O sea, ya esa es la parte de jurar, ya lo máximo, que es cuando la persona se va de una religión, se va del cristianismo para otra religión y públicamente sale renegando, diciendo que él se desconvierte, que él se quita de esta religión para estar con esta, porque allí no está Dios. Por lo tanto, el sinónimo de adjurar, para entender que lo que es adjurar, es negar, apostatar, renunciar, abandonar. Esos son los sinónimos. Cuando una persona niega la palabra de Dios, cuando apóstata, cuando renuncia a la palabra de Dios, al cristianismo, cuando abandona el verdadero cristianismo, ¿qué es lo que está haciendo? Está adjurando. Eso es la segunda forma de expresión. Mira lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y ahí viene esta parte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre vosotros falsos, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ese es el problema. Entonces, en muchas veces, el mismo cristianismo se levantan profetas y maestros que comienzan a revelar la palabra de Dios, pero de forma tal que se aleja de la verdad y que niega la verdad y hasta ponen en duda las cosas de Cristo, como las hay, que se basan en algunas partes de la Biblia donde dice que Cristo es el Hijo de Dios, para decir que Cristo no es Dios, para negar la divinidad de Cristo y para colocar a Cristo como una persona, como algo creado, como parte de la creación. Eso es una de las cosas más importantes de la mayoría de las doctrinas apóstatas. La adjuración. Niegan a Cristo como Dios. Lo ponen como un hijo de Dios. Y entonces se basan en el monoteísmo, que nosotros también somos monoteístas, pero vemos a Dios de otra manera. Ellos ven a Dios como el Padre. Y cuando lo ven como el Padre, ni siquiera lo ven como el Padre. Lo ven como alguien y le ponen un nombre. Por eso que al Padre le pusieron un nombre. Para poderlo separar de Cristo. A pesar de que la Biblia dice clara y terminantemente que el único nombre bajo el cielo dado a los hombres es Jesucristo. Lo dice tajante. No hay más. No hay más. Pero entonces le empiezan a buscar nombres para separar a Cristo de Dios. Para que Cristo no sea Dios. Para que nadie adore a Cristo, porque entonces cuando Cristo no es Dios, entonces no es digno de adoración. Amén. Y eso lo dicen, no, a Cristo no se le adora, quien se le adora no se adora al Hijo, se adora al Padre. Y se utiliza el nombre del Hijo. Se le habla al Padre en el nombre del Hijo, pero al Hijo no se le adora. Es complicado, es terrible esto. Son formas en que se introducen estas doctrinas heréticas, porque es una doctrina herética. Toda doctrina que no declara en primer lugar que Jesucristo es el Señor, un solo Señor, es Dios.
Cuando dice el Señor, si Jesucristo es el Señor y el Padre y Jesucristo no son la misma persona, entonces, ¿quién es el Padre? ¿Es o no es el Señor? Hay un solo Señor, dice la palabra. Y si hay un solo Señor y ese Señor es Jesucristo, entonces ¿quién es el Padre? Es Jesucristo. ¿No hay más? No hay más. Si la misma palabra dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios. Aleluya. Es el Padre en su forma visible. En su forma visible. Para que lo vean. El Padre se dio a conocer el misterio de la salvación. Dice que Dios vino en carne. ¿Quién vino en carne? Dios. ¿Dónde estaba Dios? En el cielo. Y vino en carne. Y se hizo hombre. Se hizo. ¿Quién se hizo? Él mismo. Dios se hizo carne. Cristo era Dios que estaba caminando aquí en la tierra con un traje de hombre. No era otra persona que él mandó. Y muchas doctrinas heréticas se basan en que, como habla del Hijo, del Padre, dicen, no, espérate, Jesús, aquí hay algo raro. Que no entienden porque no quieren entender. Muchos porque no quieren entender y otros es verdad que no entienden porque no. Son personas naturales. Y el hombre natural no puede entender la palabra de Dios. No puede entender la Trinidad. No la puede entender. Eso se entiende solamente espiritualmente. Solamente se puede entender espiritualmente que Dios es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo y que los tres son la misma persona. Eso nada más que se puede entender espiritualmente. Por eso el que no tiene el Espíritu de Dios no puede comprender las cosas de Dios. Porque el único que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Por eso es que dice la palabra que tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra que el sello de la salvación es el Espíritu Santo. No es la persona. No soy yo. Es el Espíritu Santo que habita en mí. Si los ángeles cuando vengan en el arrebatamiento no ven al Espíritu Santo en una persona, no viene a buscar en una persona. Él viene a buscar el Espíritu Santo donde quiera que esté. El Espíritu Santo es el sello. Es lo que le va a decir. Él no sabe. El Espíritu Santo, los ángeles no saben cómo tú te llamas, ni cuándo te convertiste, ni nada de eso. Eso no forma parte de su historia. Ellos vienen con una sola orden. Todo el que tenga el Espíritu Santo, tráemelo para acá. Y eso es lo que dan. Miran, no te ven el Espíritu Santo, él no sabe que tú eres el pastor de la iglesia que lleva 10 años aquí, 20 años de pastor. No se sigue de algo para el otro que está al lado. Mira la que está al lado, esa se le ve el Espíritu Santo, esa es. Llévate, te deja solo y lo deja sentado. Por eso es que dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en una cama, peor todavía, un matrimonio. Uno será tomado y el otro se va a quedar durmiendo ahí. Ay, mi madre, ¿pero qué pasó? Si los dos estábamos en la iglesia. Estaban los dos en la iglesia. Sí. Porque viene a buscar el Espíritu Santo. Por eso es que hay que estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Dice, y aún, ¿no ves lo que estamos hablando? Y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por eso a veces las predicaciones abusan de la misericordia de Dios. Exageran tanto la misericordia que la gente hace lo que se le ocurre. Herejía, ¿qué es lo que es la herejía? Y esto es importante. Es la concepción que tiende a negar las verdades fundamentales de la fe, sin respetar las Sagradas Escrituras, ideas religiosas contrarias a la doctrina cristiana verdadera. Mira, por eso pusimos al lado de la Biblia, ¿ves? Aquí está la Biblia y mira lo que está al lado. ¿Un qué? Un crucifijo. Con su collarín lleno de ¿cómo se llama eso? De rosario. Rosario con crucifijo. Y que en el crucifijo, ¿qué es lo que hay? Una imagen
que está ahí, ¿te das cuenta? Eso no es de Dios. Esa es la apostasía. Te enseñan la palabra de Dios y entonces se ponen aquí una cosa que no es de Dios. Te ponen a Cristo crucificado. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para que tú vivas creyendo de que Cristo está ahí. Y entonces tú llevas a Cristo aquí crucificado. Y Cristo está ahí en la cruz esa que está ahí. Y entonces cogen y se ponen cuando están orando, cuando dicen que están orando, están contando el rosario. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿En qué parte de la palabra de Dios? Cuando los apóstoles hablaron de que se oraba contando un rosario. Ni que había que andar con una cruz encima, colgando con Cristo ahí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo ellos se presignaron? La famosa presignación. ¿Dónde está eso? ¿De dónde sacaron eso? Eso no está en la Biblia. No hay una sola mención a ninguna de esas cosas. Por tanto, esas son cosas añadidas a la palabra de Dios y que no proceden de Dios. Porque eso es idolatría. El rosario, eso se llama idolatría. ¿Por qué es idolatría? Porque te quita la atención. Te quita la atención del Dios invisible, te quita la atención de la fe para ponérsela a un objeto que alguien creó con sus manos. No hay hombre que sea digno para crear nada que represente a Dios. Nada. Y eso es lo que hace un rosario y lo que hace un crucifijo. Está representando a Dios. ¿Y quién lo hizo? Un fabricante en una fábrica, fabricando con rosario, con aparato. Y entonces la gente cree en eso. Eso es lo mismo que tener una imagen de cualquiera. Eso se llama idolatría. Y los idólatras no entrarán en el reino del cielo. Porque el idólatra que tiene eso, ¿qué es lo que hace? Cuando tiene un problema, coge aquello y empieza a darle besos. Y empieza a contar ahí. Porque su fe está ahí. En ese objeto que tiene ahí. Y Cristo mirando y diciendo, ¿pero qué es esto? Para esto vine yo aquí. A dar mi vida por este Señor. Y mira lo que está haciendo. ¿De dónde ha sacado eso? Esas son doctrinas heréticas que ha inventado el hombre en el decursar de la historia de la iglesia. Y estamos donde estamos. Por lo tanto, hereje es la persona que decide seguir sus propias opiniones, creando con ellas nuevas doctrinas religiosas o nuevas sectas. He ahí la clave. La persona que piensa así, termina ¿qué? Así como se han ido creando las nuevas religiones y sectas religiosas. ¿Por qué? Porque la persona se ha basado en su propia opinión. El que crea eso, pues dice, no, el que no haga esto no pertenece a mi religión. En mi religión tú tienes que hacer esto. Tienes que tener un rosario, tienes que tener una cruz, tienes que tener a Cristo aquí crucificado. Y lo pongo aquí en la pared y lo pongo allá y tienes que orar de esta manera. Y eso es idolatría. Eso es herético. Se sale totalmente de la palabra de Dios y niega la verdad de la palabra. Qué maravilloso es poder profundizar en la palabra de Dios y relacionarla con las circunstancias que ocurren. De esa manera podemos apreciar verdaderamente el valor que tiene la predicción del Señor para todas las cosas. Por eso es importante que tú compartas este video con otras personas, que te suscribas al canal para que puedas recibir de primera mano los videos que se están subiendo sobre temas importantes que debemos saber, de acuerdo con los tiempos que están pasando. Así que te doy las gracias y que Dios te bendiga en este día precioso. Ahí te dejo el link donde te puedes comunicar conmigo y además suscribirte en el canal.